como no pagamos empleados, como toda la gente que está afuera, entonces dejamos que se nos vaya un día y otro sin contactar a gente, de hecho sin tener resultados, sin oficiar más personas, y no nos damos cuenta que estamos pagando el precio más caro, que todo el tiempo que se nos está yendo de vida, ¿me entienden? Y ese es mucho más caro que el dinero, pero como a veces tenemos poco amor de nosotros a nosotros, le damos más valor al dinero, creemos que si nos está costando, entonces sí es caro, y si no nos está costando, entonces no hay problema. Y yo lo entendí desde un principio que entré al negocio, que en realidad lo que estaba yo pagando era tiempo si yo no tenía resultados, y yo valoro mucho el tiempo porque me doy cuenta el valor de una sonrisa, me doy cuenta el valor de un tiempo, me doy cuenta el valor de un minuto, me doy cuenta el valor de un minuto de estar bien, ¿me entiendes? Y cómo yo le decía a los muchachos, aprende el lenguaje comercial, porque si aprendes el lenguaje comercial, el lenguaje del dinero, el soñar, los objetivos, los resultados, entonces el mundo se te abre. No es lo mismo, y se los digo porque yo antes viajábamos en un camión un montón, llegábamos a la playa con papas, con sándwiches, con todo, bajo un toldito, y ahí estábamos todo el día. Regresábamos más cansados y tatemados porque no encontrábamos dónde resguardarnos del sol. Y hoy llegamos a un lugar, a una palapita donde tiene un timbre, tú tocas el timbre, viene un mesero, te atiende, comes sentadito en tu palapita viendo el mar, una palapita para ti solo, con la comida que tú necesitas. Llega a una casa y ven tu coche, los saludas con actitud y con seguridad y te abren, y ellos ni siquiera se dan cuenta que a lo mejor no vives ahí, pero te abren porque te ven con esa seguridad y así te tratan. Si vas en un avión y vas en primera clase, te regalan champán, nosotros no tomamos, pero bueno, sí nos regalan otras cosas, caviar, nos regalan otras cosas, y entonces vives la vida de una forma más fácil. Cuando tú no hablas el lenguaje comercial y lo hablas sin dinero, la vida es siempre más complicada. Yo veo que la gente sufre más, sufre todos los días, porque además ya es como un hábito, ¿no? Pasarla mal. El lenguaje es no tengo dinero, el lenguaje tengo que sufrir, el lenguaje es todo es difícil, y cuando tú hablas el lenguaje comercial es todo más fácil, tienes un sueño, trabajas por resultados, nada es imposible, estás enfocado en el premio, no en el precio, estás enfocado en aprender y en renovarte y en escuchar un libro y en escuchar audios y en entender lo que es un sistema educativo. Cuando yo me acuerdo que cuando empecé el negocio, me acuerdo las juntas, en esas juntas estaban Tim Foley, estaba Luis Costa, estaba Carlos Marín, estaba Iván Morales, estaba Fernando Olivar. Entonces, pues eran tremendas juntas y todos juntos, yo veía su estilo de vida de todos. Todos tenían aviones, tenían barcos. Entonces, si me decían que yo me conectara a un sistema educativo, era imposible que no lo hiciera, ¿me entienden? Y yo me acuerdo la última vez que que cuando conecté con Carlos, le dije, Carlos, ¿cómo hacemos grandes organizaciones? Me dijo, Lourdes, el mejor hacedor del negocio es el mejor promotor del sistema educativo. Después entendí por qué. Entendí que era formar comunidades que quisieran cambiar mentalidad y hablar un lenguaje diferente. ¿Y por qué estoy en este negocio? Porque es la única esperanza que me queda de hablar con personas que construyan el mundo. El lenguaje inteligente, el lenguaje comercial consciente, es justamente esta habilidad de poder desarrollar otro lenguaje con el cual te puedas comunicar con las personas que construyan, personas que sepan controlar su mente. Y esto no es de ahora, muchachos. Buda ya decía, hay que ser responsables de nuestra mente, de nuestras acciones, de nuestras palabras. O sea, nada es nuevo. Aristóteles ya decía, el ser humano se tiene que mover de un punto A un punto B porque eso es inteligente. Es decir, un árbol es inteligente porque evoluciona. Los seres humanos tenemos que ser inteligentes porque necesitamos evolucionar. No podemos comprar que lo único que evolucione en mi vida sea una nueva pantalla de TV o un celular, ¿me entienden? No puede ser eso lo único que tiene que evolucionar en mi vida, sino el ser humano que hay detrás de ese celular y esa computadora. Somos capaces de aprender todo menos saber cómo funciona nuestra mente. Si tú estás visualizando miedos, no esperes que tu vida se transforme y que tengas riqueza. Si tú crees en la pobreza, porque todo el tiempo es que no tienes dinero, no esperes que te hagas millonario ni que tengas libertad. Es decir, somos lo que hablamos, lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, todo el tema que les voy a tocar, muchachos, es, por lo que me han dicho, Lourdes, que te ha ayudado a salir adelante, es un sistema educativo que te transforma. Hacer la profundidad es lo más fácil, dar un plan es muy fácil. Si das uno, puedes dar 1 millón, y si metiste a uno y metes 200, pues te haces diamante, porque es repetir la misma cosa muchas veces. Entonces, no se trata de eso, sino se trata de qué mentalidad tienes. Es decir, en estos momentos yo veo que hay mucha gente que dice, no, es domingo, no trabajo. O sea, nosotros no paramos de trabajar, el emprendimiento no tiene horas, porque además
No trabaja porque tiene ni porque debe, trabaja porque le gusta. Y cuando trabajas porque te gusta, pues no paras, ¿me entiendes? Y yo veo que hay gente que está empleada hoy el domingo, no, es domingo, ese día no trabajo. Oye, vente, no, hoy son las 4 de la tarde, ahorita me toca descansar. Y se están quejando de que no hay oportunidades, están quejando, pero es que se quieren acomodar en lo que les guste. ¿Por qué? Porque venimos de una educación de nuestros padres donde somos las princesas y los príncipes. Y entonces nos regalaron todo. ¿Me entiendes? Mi princesa y mi príncipe se merece un coche, se merece un teléfono y nos han acostumbrado a que todo sea gratis. Cuando salimos a la vida y las cosas no son gratis, empezamos a sufrir porque queremos controlar la vida y queremos tener lo que nosotros queremos sin querer pagar un precio. Queremos vivir como nosotros queremos sin que nos cueste nada y eso no existe. Esa realidad no existe solamente en Disneylandia, muchachos. Fuera en la vida no existe eso. Eso no es real. Hay que trabajar, hay que transformarse y en la vida vas a tener, Lourdes. ¿Qué significa transformarte? Significa que cambies tu mentalidad, que hables el lenguaje del dinero. Y el lenguaje tiene 5 etapas, el lenguaje del dinero. Escribí ya un manual, un librito que se llama las 5 Cs y la quinta inteligencia, que tiene que ver con eso, con cómo te conectas contigo mismo y los pasos de la emprendimiento, que tiene que ver justamente con eso, con la conciencia, tiene que ver con cómo formas tu carácter, y es decir, cómo formas tu pensamiento para llegar, porque lo difícil, muchachos, no es el negocio es muy fácil, es dar planes, pero bueno, ¿por qué no los damos? ¿Me entiendes? Es formar el carácter, es decir, en mi vida el negocio nunca ha sido nada difícil, ha sido lo más fácil de mi vida, de toda mi vida, lo más fácil ha sido el negocio. Lo difícil fue cuando me accidenté en Argentina y cómo al otro día salí y cómo terminé la calificación diamante en la mitad de la calificación con un accidente. Si yo no hubiera tenido la mentalidad y no hubiera tenido el carácter, no lo termino. Cuando me separé, bueno, se me vino el mundo abajo, estaba yo viviendo en España, me vine para México, pero si yo no hubiera tenido la mentalidad y el carácter, ahí me quedo. Y fracaso no es que te caigas, es que te quedes ahí, ¿ok? Es que nos quedemos ahí, que no lo intentemos las cosas, que no salgamos a dar un plan, que por miedo no le toque al vecino. Eso es fracaso. Y a veces no decimos, es que le tengo miedo al fracaso. No, lo tenemos miedo al éxito. Porque si le tenemos miedo al fracaso, ¿por qué seguimos ahí? ¿Por qué seguimos con el no tengo dinero? ¿Por qué seguimos con el no sé cuántas cosas nos imaginamos? ¿Por qué seguimos con el miedo? ¿Me entienden? Entonces, con lo que tenemos que trabajar es con el derecho al merecimiento, con lo que tenemos que trabajar es con el derecho a tener éxito, el trabajar la mentalidad para que la mayoría de las veces que le digo, ¿por qué no ha salido adelante? Es que tenía muchos problemas. Digo, pero los vas a seguir teniendo, porque si no cambiamos de mentalidad y la forma de ver las cosas, ¿por qué vamos a salir adelante? Pues justamente lo importante es el carácter. ¿Cómo se hace el carácter? Con los libros, muchachos, visualizando, alimentándote a ti, diciéndote cosas positivas, porque eso es lo que va a hacer que tú acciones, ¿ok? Los seres humanos cuando nacemos nos conectamos con 4 emociones dependiendo. Cuando veíamos mucho dolor, fue quizá con la tristeza. Cuando el papá te decía, fue tu culpa, entonces fue con la culpa. Y entonces el resto de la vida nos la pasamos con la culpa. Puede ser el miedo o puede ser la alegría. Las 3 primeras siempre están buscando un culpable. La tristeza, el coraje y el miedo están buscando un culpable siempre. La alegría es responsable él mismo. Los que están conectados con estos 3 estados siempre están buscando la forma de alimentarlos y ellos piensan por sí mismo. El enojo piensa por sí mismo, la tristeza piensa por sí mismo, la culpa y el miedo, ¿ok? La alegría la tienes que alimentar y la tienes que conducir. Entonces, la alegría es lo único que te va a llevar de un punto A a punto B, porque es lo único que te hace moverte desde el lugar desde donde estás hacia el lugar donde tú quieres ir, ¿ok? Entonces, y sobre todo lo más importante, que esta mentalidad se la heredas a tus hijos, porque la educación no se da en la escuela, se da en la casa cuando estás desayunando con ellos, cuando estás comiendo, cuando viajas en un avión, cuando vas en el coche, ellos te oyen lo que estás diciendo, ellos dicen, así es la vida, ¿me entiendes? Y la vida nada más pues la vida es que son los mares, son las plantas, son las personas, es el cielo, la vida que evoluciona, ¿ok? Pero como yo pienso que es la vida, sí va a ser la vida. Entonces, ¿cómo piensas tú que es la vida? Es como tú te vas a encontrar la vida. Y eso lo he encontrado en muchos años. Y la mayoría de las personas pensamos que la vida es trabajar, 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 trabajar. Y la vida es disfrutar, disfrutar, disfrutar y ir evolucionando con ella. La vida no es trabajar mucho. La vida es que la intensidad de la vida, cuando tú creces y tú evolucionas, la intensidad de la vida pasa por ti. Pero eso no es doloroso, es intensidad. Y cuando tú te relajas, la intensidad es simplemente dejar que crezca
esta evolución, que te hagas más grande, que tengas más energía para cumplir más metas, para cumplir más objetivos. Y creo que esto es el objetivo de este proyecto de vida, muchachos, y no solamente de este proyecto de vida, de cualquier proyecto de vida es eso, ¿ok? Entonces, en la medida que tú te dejes impactar por los libros, por los audios, por la acción, que no pares, porque además el líder es el que le pone velocidad a su negocio, el líder es el responsable de los resultados del negocio, el líder es el que pone la estructura, el líder es el que se prepara, el líder es el que lee, y todos ustedes son líderes. ¿Por qué, Lourdes? Porque eres, para empezar, el líder de tu propia vida. Por lo tanto, eres el responsable de lo que tú necesitas y de lo que tú quieres. Así que empieza por poner tu sueño en tu pared, porque lo que va a hacer que te sostengas en este negocio es justamente el sueño. Lo que va a hacer que tú vayas caminando con resultados va a ser las metas. Lo que va a hacer que tú cambies de un lugar a otro va a ser el compromiso y la información que tú metas en tu mente. Lo que va a hacer que tú crezcas es que tengas una lista de personas, porque es la inversión más importante de nuestro negocio. El que estas personas entren tiene que ver con cómo los invitas, que tengas un buen contacto, y lo más importante, que des planes. Lourdes, ¿cuántos planes? No sé a qué nivel quieras llegar. Si tú quieres llegar a Parbulito 2, pues entonces da 1 al mes y estará bien, ¿no? Con 1 al 2, yo creo que tu negocio va para abajo, no para arriba. Y decían a Schwarzenegger, le decían, ¿cómo le hiciste para tener ese cuerpo? Y dijo, ¿cuántas abdominales hacías? ¿Cuántas lagartijas? Y decía, no sé, las empiezo a contar cuando me empieza a doler. Y el negocio es igual. Cuando empiezas a estar cansado, ahí empieza a contar los planes que estás dando. Después de que ya diste 2, 3 planes al día, ahí empieza a contar cuántos planes puedes dar más. Entonces, muchachos, el negocio no es de magia, el negocio no es de que de un día para otro vas a tener un nivel y vas a llegar, pero la vida tampoco es así, ¿ok? Dentro de la vida, dentro de todas las cosas que hay en la vida, es la forma más fácil de lograr tu libertad, porque no requiere que arriesgues nada, no requiere que arriesgues un capital, que tengas oficinas, que pagues seguro, que tengas empleados, que el día de mañana no sepas qué va a pasar, como en este momento. Si ustedes se fijan, en este momento muchos negocios están quebrando, sin embargo nosotros estamos saliendo adelante. Todos esos negocios tradicionales que se reían de nosotros, de que esto no era un negocio, que no era algo serio, todos esos negocios que creían que eran serios porque tenían un local y porque tenían empleados y porque pagaban, todos esos negocios hoy no existen, muchos no existen y muchos muy pronto no existirán. Entonces, y como la mayoría de los empleos los generan las pymes, que son las medianas empresas, no los generan las grandes empresas. Por lo tanto, muchos empleos también desaparecerán, muchas oficinas desaparecerán porque ya se dieron cuenta que no hacen falta las oficinas. Por lo tanto, si tienes en tu casa una televisión, si tienes un ser humano que quiere salir adelante, si tienes una computadora o un teléfono y tienes hambre de salir adelante, muchachos, pues sigan trabajando muy fuerte. Pues tenemos productos increíbles, tenemos una plataforma increíble, tenemos un sistema educativo increíble, mandas un link a tus vecinos y te compran producto, mandas, no sé, un link en un Zoom, ya auspicias una persona y metes personas. Es decir, no hay que estudiar astrología, no hay que subir al Everest, no hay que tener una maestría, no hay que tener un doctorado, no hay, solamente necesitas apretar un botón, mandar un link, y lo único que necesitas es tiempo, ¿ok? Y creo que en este momento todos lo tenemos. Entonces nos podemos sentar, podemos empezar a mandar links, empezar a capacitarnos, muchachos, y que generes un valor extra en tu casa.